catarsis. No, es cierto, hoy quisimos empezar diferente, pero es el sello original de Catarsis Podcast. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que es para ustedes y por ustedes. Mi querida Celine, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ahora yo voy a hacer la serie, que ahora soy el bufón de este programa. ¿Cómo te sentiste haciéndolo diferente? Bien, es que de verdad siempre empiezo yo y todo y digo, ay no, un pero es el sello cambio característico ya de este podcast. Si no empieza Celine es como si el podcast no existiera. Está bien. ¡Hello! ¡Eso! Bienvenidos a Catarsis, un episodio más, un tema nuevo. Cumplimos ya un año haciendo esto. Sí. Con pausas y comerciales y todo, pero ya estamos un año aquí, divirtiéndonos cada jueves, escuchándonos cada jueves. Gracias por sus sugerencias, gracias por continuar con nosotros. Es un proyecto que inició nada más de la nada, o sea, realmente no fue como que lo lleváramos meses planeando. Y que quiero comentar que tú estabas renuente a hacer esto. Yo. Sí, porque yo te comenté. Yo te di la idea. Que te imploré y te dije, por favor, vamos a hacerlo. Y como siempre, doña Pretextos no podía. Pero no quiero matarlo porque si no, entonces ya no tengo con quién hacer el podcast, ¿ok? Pero la de la idea fui yo y tú eras el de que no, porque a mí no me gusta ser una figura pública y no me gusta ni sé qué, y ya lo conocen, así que no estoy inventando nada. Así que está aquí, más de huevo que de ganas al principio, y ya después se relajó y le encantó el tema de estar compartiendo y cada vez es más figura pública aunque no se ha dado cuenta. Entonces, okay, no. Estamos muy contentos y hoy vamos a tocar un tema muy específico de Iván, que se va a poner bastante bueno. Se va a poner muy bueno y bueno, cumplimos un añito, como bien lo comentas, ha sido bastante interesante. Agradezco y agradecemos a las personas que nos han hecho sus sugerencias, que les hemos movido ciertas realidades, que nos han compartido, que no manches, este podcast estuvo buenísimo, me pegó, me llegó, parece que es para mí. Muchísimas gracias. Esperemos continuar un rato más con esta idea, con esta propuesta, y por favor compartan los temas porque se nos acaban de repente las ideas. A veces nos quedamos en blanco, la verdad. Sí, así, y yo de que ya de repente surgen en los pequeños cafecitos, así es que vamos a darle. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, que es tarot. Vamos a hablar de los misterios del tarot. El misterio del tarot. Y vamos a quitar un poquito de mitos en esta herramienta que yo en lo particular uso mucho en terapia o para diagnosticar algunas cosas cuando no logro ver qué es lo que está sucediendo, pero ahorita entramos más en detalle. Así ¿vale? Es, vamos a entrar de lleno al misterio del tarot, no se lo pierdan. Bienvenidos, esto es Catarsis. Pues, Celine. Iván, un gusto estar aquí. Sí, yo creo que este temita, desde hace rato lo queríamos hacer, pero por una u otra razón no se daba el tiempo. Y hoy vamos a hablar un poquito de esta herramienta muy tabú, con mucho misticismo, con muchos paradigmas, muchos de ellos completamente mágicos o sin bases. Pero creo que es como la famita que se le ha dado, ¿no? Si hablas de tarot, entiendes que va a estar la persona con su bola mágica, y toda exuberante, y vas a estar hablando así. Y fumando. Y fumando, con las uñotas largas, no sé, como que la gente le da un contexto muy mágico, muy místico, esotérico. Esotérico. Ajá, y creo que hay muchas formas de poderlo interpretar, con todo el respeto a estas personas que lo leen de esa forma y que para ellas se convirtió en una buena herramienta profesional, respetable. Yo lo ocupo de una forma un poquito más terapéutica, que ese es el concepto que a mí me gusta darle, tarot terapéutico, ¿sí? Entonces fue como aprendí la herramienta y como lo ocupo para fines terapéuticos. ¿Cómo llegaste al tarot? Cuando me convertí en biodescodificador y empecé todo mi entrenamiento, mi maestra es tarotista, bueno, es taróloga, y ella viene de toda una generación de tarólogos, y además empezó a hablar de Alejandro Jodorowsky, que es otro de mis maestros, y empezó a hablar del tarot de Jodorowsky, y dije, a mí soy como un poquito hermético en ciertas técnicas, cuando no son palpables, demostrables, comprobables, y dije, como que ya debe empezar a meter su chorro, ¿no? Su rollo. Pero me llamó mucho la atención. Entonces, cuando empiezo a estudiar esta parte de tarot jodorowskiano
y que tiene toda una base psicológica y tiene toda una base interpretativa, pero con bases, no es a la imaginación o depende cómo te levantaste este día. Dije, wow, qué interesante. Y fue como me metí a estudiar parte del tarot y lo estudié como una herramienta terapéutica. Pero déjame decirte que yo estaba muy renuente. Así, no mames, ¿cómo voy a aprender esas cosas? O sea, mejor otro tipo de técnicas que pueda ser como palpable y demostrable. Y me llamó mucho la atención y que empiezo a estudiar. Ok, y hasta la fecha. Y sigo en entrenamiento, sí. De hecho hoy yo ya preparo gente que pueda leer el tarot, pero no desde que hablas tu negocio y lecturas de tarot de amarres garantizadas en 24 horas. No hacemos nada de eso. Entonces no, ya acabamos el podcast. Sí, no funcionamos de esa forma, o sea, no. Quiero marcar como una diferencia para que entendamos un contexto. La diferencia entre un tarotista y un tarólogo. ¿Sí? El tarotista es la persona que te tira las cartas. Esa persona a la que vas y te saber, mi vida, ¿qué quieres que hablemos? ¿Qué quieres preguntar? Y entonces esta pregunta va enfocada hacia el futuro, que es, me voy a casar, mi marido me engaña. Predictivos, ¿no? Esotéricos, energéticos. Y la otra base es tarológica, donde el tarot tiene una base de estudio psicológica, pero además te conviertes tú en tu propio, ¿cómo poderlo explicar? O sea, el tarot lo interiorizas, el tarot es para ti, eres tú quien saca beneficio primero del tarot, en lugar de los demás. ¿Me explico? Entonces tienes una base, tienes un estudio, tienes una preparación y empiezas a estudiarlo. Esa es como la diferencia entre un tarotista. Entonces, cuando tú vas a que te lean las cartas, que es tu amiga vidente o la que te ayuda a leer el futuro, ese es un tarotista. Okay. El tarólogo es quien lo hace desde una base más científica, terapéutica, analítica y no desde una base predictiva, sino desde una base terapéutica. Y no es que esté bien uno y el otro no, ambos, quien quiera creer, quien quiera dirigirse a cualquiera, no estamos en contra de ninguno, simplemente que hoy nos vamos a enfocar en el tarólogo, que es el que tiene una base psicológica. Tarólogo. Que tiene una base científica y psicológica. Sí, ese es el que nos vamos a enfocar. Carl Jung, que es Jung y el tarot, donde empieza a explicar todo lo que son los arquetipos o la simbología del tarot, fue lo que me llamó demasiado la atención. Entonces, para mí el tarot es como una herramienta donde puedo hablar con el inconsciente de la persona de forma muy directa y puedo descubrir cosas que la propia persona no tiene ni conciencia. O que no sabe cómo decirlo, ¿no? O que no sabe ni siquiera que tiene ese pedo. Exacto. Entonces, cuando hacemos una tirada de tarot, que hay demasiadas tiradas, podemos inmiscuirnos en esa parte profunda del inconsciente y es bien interesante cómo arroja la información y hasta la gente se dice, no manches. O sea, ¿vivías conmigo o qué? Sí, está súper interesante. Aquí la diferencia es, yo leo el tarot, no leo a la persona. Okay. O sea, no estoy viendo tus respuestas y a partir de las respuestas interpretas el tarot. Exacto, entonces el tarot me dice una situación que probablemente tú la puedas entender o no, porque es una proyección de tu inconsciente. Entonces cuando empiezas a interpretarlo, hay personas que de repente dicen, no me hace sentido. Está bien, nada más te estoy diciendo lo que me dice la carta. Claro. 2-3 días dicen, no manches, no, acaba de pasar lo que me dijiste. Digo, no es predictivo, porque no lo leo con una tendencia a predecir, sino analizar situación presente o pasada. O que pusiste a la persona en alerta, ¿no? O sea, como para que identificara una situación que él desconocía, que realmente a lo mejor sí estaba pasando y él no se daba cuenta. Exacto. Entonces, como que el tarot quita estas telarañas. De hecho, yo en lo particular, cuando estoy analizando un caso, y no logro como descifrar la profundidad, a la persona le digo, oye, ¿me dejas ocupar una herramienta que tengo sin perjudicar tus creencias? Nada más quiero ver desde una base, le explico, me dice, sí, claro. Entonces hacemos la tirada y le digo, a ver, pasa esto y esto y esto, pasó esto con mamá, no sé, sí, y digo, ya encontré el punto. O sea, solamente es una herramienta que lo ocupo para eso. Te da como dirección a ti como terapeuta, ¿no? Y a mí en lo personal también. Ajá. Entonces, cuando yo no sé qué hacer, pues sí, pues voy a hacer una tirada. Ya, pásate conmigo, no, por favor. Cuando no logro como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué está sucediendo? Entonces, no logro como descifrarlo. Ocupamos el tarot. Pasa algo bien curioso y con muchos de mis estudiantes te lo podrán decir. Cuando interpretamos al otro a través de una tirada, sale muy sencillo. O sea, como que sí logro ver.
Pero cuando te haces una tirada, es así, se equivocó el tarot. Y entonces vuelven a mezclar, sacas otra vez las cartas y la misma pinche carta. Y dices, aquí no te puedes hacer todo. Claro. Aquí ya es una cuestión del inconsciente. Está muy interesante. Ahora, ¿cómo podrías definirnos en sí qué es el tarot? Como finanzas para no financieros, tarot para no taroteros o tarólogos. Okay. ¿Cómo lo podrías definir? Yo lo defino como una herramienta de comunicación directa para tu inconsciente. Ok. Así, a mí me gusta darle ese concepto. Hay gente que va al tarot o con el tarotista con la intención de una cuestión más mística o una cuestión como más esotérica, más energética y es respetable. Pero aquí, en mi caso particular, mi maestra decía, ¿por qué no podemos hacer una lectura predictiva? Y ojo, cuando empiezas a entrenarte en el tarot y empiezas a hacerlo parte de ti, despiertas unos canales muy interesantes, despiertas unas partes del cerebro muy chidas. La intuición, la vocecita interior, porque tienes que desarrollarlo, es muy intuitivo el tarot. Entonces, ella decía que por qué no podemos hacer, porque una de las cosas que tiende a hacer la persona es hacer preguntas del futuro para garantizar que le va a ir bien. Uh-huh. Segunda, quitarse la responsabilidad. Ese es un punto muy interesante. Claro. Yo no lo decidí en la vida. Claro. Y como confiamos en la vida y que lo que Dios decida y todo ese tipo de frases, entonces me vuelvo víctima del destino. Claro. Y la tercera, porque el cerebro tiende a cumplir predicciones. Entonces, si tú a la persona le pones una idea en el cerebro, lo más probable es que tienda a lograrlo. Sí, más bien no a lograrlo, a que se cree esa situación. El problema es que, ¿me voy a casar? Esa pregunta pues ya va con un miedo implícito. Es con en mi caso le digo, oye, yo no puedo decirte si te vas a casar o no. No está dentro de mí, eso lo vas a definir tú. Lo que sí podemos analizar es por qué tienes miedo a no casarte. ¿De dónde viene? O por qué, mejor dicho, por qué tienes miedo a estar sola. Porque el hecho de casarte viene por esa razón. O qué conflicto tienes con el amor. O qué conflicto tienes con las parejas. O con el compromiso. O con el compromiso. O con el que no se comprometan. O sea, esa pregunta tiene muchísimas interpretaciones, ¿no? Y cuando ponemos esa base, bueno, sí, a ver, ¿por qué me va así como me va? Ay, sí, la neta, ¿por qué me da un chingo de miedo estar sola? Ajá, y empezamos entonces ya es un tema con papá, o pasó algo así en tu infancia, y se vuelve algo muy interesante. Entonces, por eso no hacemos, o no respondo preguntas predictivas. Oye, ¿me puedes tirar el tarot? Sí, para ver cómo me va a ir. No sé, o sea, mejor cuida tus decisiones, ¿no? Claro. Entonces, cuida tus responsabilízate. No le podemos dar esa responsabilidad a Dios o a la vida. O a las cartas. Sí, claro. Peor tantito. Porque si de repente te digo algo que no, y no te sale, entonces yo soy el culpable. Ajá. Por eso tenemos mucho cuidado con eso, en mi caso muy particular. Ok. ¿Y qué hay? Bueno, dentro de los puntos que quisimos tocar es pues esta realidad y mito sobre el tarot, ¿no? Uh-huh. Pasó algo muy curioso que hace un par de días mi sacrosanta madre, que seguido sale en mis podcasts, ¿verdad? Hice el comentario de lo del tarot, okay. Y luego hizo un comentario de ¡ay, no! ¿Y por qué andas haciendo eso? Y yo, ¿qué tiene? Porque obviamente yo ya traía un poquito del contexto de Iván, de que es terapéutico y que es más como estamos interpretando una situación o una circunstancia, etcétera. Ya sabía yo que no era predictivo, esotérico, etcétera, ¿no? Pero me encantó su reacción, porque dije, es que esto es lo que hay alrededor del tarot, esa es la realidad, gente que nunca, es más, mi mamá nunca ha ido ni al tarot predictivo, pero es su asombro, me asombró a mí, de decir, ni lo conoce y solo es a lo que la gente ha dicho y escuchado. Entonces, me encantó su reacción, porque dije, esto es para un tema, claro, por supuesto, porque ella hasta me dijo, ¿no te da miedo hacer eso? ¿Que abras puertas que después no puedas cerrar? Y yo, andas, cabrón, ¿a qué se debe esa idea? Hay demasiado mito sobre el tarot. Y muy fantasioso. No dudo, porque sí hay que se muevan energías, porque todo es energía. Todo. El pensamiento es energía, las emociones es energía, así como piensas atraes. ¿Ok? Entonces, cuidando eso, sí se mueven energías. Se tienen que mover energías. ¿Ok?
pero no estas energías mágicas o cósmicas o buenas o malas. Al final de cuentas es energía. Eso es un punto. 2, cuando hago una lectura de tarot tengo que conectarme con la energía de la persona, que en mi vocabulario sería con el inconsciente de la persona. Qué miedo. Porque tengo que pedir permiso al inconsciente de la persona para poderlo ayudar o para poder descifrarlo. En terapia es lo que hago. Ya después de que diagnostiqué un problema, la pregunta que hago es, ¿me dejas ayudarte? ¿Por qué? Porque si tú no me das permiso de ayudarte, te voy a forzar a esta ayuda. Claro. Y ese no es mi trabajo. Exacto. Tú tienes que tomar la iniciativa. Sí, te doy permiso. Gracias. Y en ese proceso también le estoy pidiendo, estoy revelando secretos, le estoy pidiendo permiso al inconsciente de la persona porque me voy a meter a trabajarlo. Claro. Y entonces puedo crear una resistencia, puedo crear un sinfín de condiciones que la persona no es consciente. Exacto. Entonces, para empezar, no dudo, y que quede claro, porque sí lo debe de haber, personas que el tarot lo ocupe como una herramienta para eso, porque sí lo deben de tener. Puede haber un don, puede haber un talento, puede haber una carga genealógica que le permita ver ese tipo de situaciones, ¿ok? Eso que quede clarísimo. Pero en muchos otros casos está estereotipado como un fraude. ¿Por qué razón? Pues porque la gente se ha valido de estas circunstancias en muchos casos para generar dinero. Así es. Uno de los más comunes ahorita que está saliendo, que es de Inmuebles 24, si no mal recuerdo, de esta gurú que sale de, ¿y si vamos a tener nuestra casa? ¿Y si cómo la quieres? ¿Sí? Entonces ahí está un comercial, o está una referencia, o en las novelas, ves a ver si te engaña. ¿Sí? Entonces como que estas lecturas que se hacen como para saber qué es lo que está pasando, eso en lo particular yo no lo hago. En las novelas pasa demasiado. Hay mucha gente que es católica y va que le lea las cartas. Pero también se considera que es algo negativo. O sea, que va en contra de Dios. Exacto. Que es cosa del diablo. Entonces, ¿cómo personas que son católicas o que van a misa podrían abrirse a una lectura de tarot? Por el contexto que se tiene. El tarot no es ni bueno ni malo. Es como un arma, como el dinero. Tú decides cómo lo ocupas. Exacto. Y qué beneficio te da o qué perjudicación te genera. En mi caso muy particular, cuando empecé a estudiar ¿y por qué me incliné por el tarot de Jodorowsky? Por la historia y cómo se dio. Este tarot es un tarot que no es de autor. Por ejemplo, el tarot de Wright es un tarot de autor, porque Wright lo escribe y la simbología que Wright le da va de acuerdo a lo que él interpreta, a lo que él cree, piensa o de acuerdo a sus paradigmas. En este caso, me encantó la historia porque ahí luego investigo la historia de Jodorowsky y el tarot, que él es uno de los máximos exponentes del tarot terapéutico, como tal. Entonces, él comenta que este tarot se fue dando por el inconsciente colectivo. En aquellas épocas antiguas, en las cuales el pueblo estaba sometido, el pueblo, para comunicarse, empezó a hacerlo por medio de dibujos. ¿Sí? Entonces, un dibujo representaba ciertas cosas, y así es como se comunicaba. No sabían leer, no sabían escribir, y se comunicaban a través de dibujos. Entonces, cada dibujo se fue haciendo un poco más y más complejo hasta que generaron un lenguaje entre ellos. Los monjes o las personas de la religión se dan cuenta, se los quitan, se dan cuenta del diálogo que traían y lo hacen para ellos. De ahí viene el contexto místico. Okay. Y solamente entre ellos podría darse esta comunicación. Entonces pasa el tiempo y se fueron borrando elementos. De hecho, el tarot de Marsella, que es el que ocupo, es el restaurado por Jodorowsky. Entonces hay toda una historia del tarot con Jodorowsky y él restaura este tarot. Y entonces se empieza a dar cuenta que con el tiempo se borraron símbolos. Okay. Estos símbolos son muy importantes para hacer una interpretación completa de lo que es el tarot. Y él empieza a restaurar estos símbolos. Entonces ya se le da un contexto diferente a una lectura y por eso ocupó porque no hay quien lo haya diseñado. Apareció. ¿Sí? Y entonces por eso es parte del colectivo, del inconsciente colectivo. Y por eso las lecturas se hacen muchísimo más profundas. Ok. Digo, que me apasiona el tema. No, está padre porque se vuelve interesante cómo es que la gente lo tiene en un contexto, como en muchas cosas sucede, ¿eh? O sea, yo creo que la gran mayoría de las personas opinamos de mil cosas que de la gran mayoría no tenemos ni siquiera una referencia. Simplemente lo que se ha escuchado, el inconsciente colectivo, como lo queramos llamar, nos ha generado ya una idea o nos han preconcebido ya una idea y nos basamos en esa, ¿no? Aquí lo interesante es cómo hay, pues, como esa polaridad en un solo tema en específico. Yo creo que
no me voy a meter a temas religiosos, pero sí voy a usar como referencia una religión, que es la santería. Okay. La santería tiene su lado muy bueno y tiene su lado muy malo. Claro. Y yo creo que todas las religiones tienen polaridades. Aquí hablando de esta herramienta, es igual a cómo la quieras usar y cómo la quieres pues llevar a cabo, ¿no? Cómo la quieres interpretar. Lo curioso es que hay mucha gente que se cierra a siquiera conocerla por miedo a abrir la caja de Pandora, puertas diabólicas, etcétera, ¿no? Eso está súper curioso. Claro. Porque lo acabo de ver con mi mamá. Son unos paradigmas impresionantes. Yo los lunes, a ti te consta una dinámica en el Facebook donde hacemos una interpretación de las oportunidades que la semana te puede generar, no de lo que te va a pasar en la semana, ¿sí? Porque luego hay gente, oye, ¿me puedes mandar mi carta mágica? Y yo, ¿cuál es esa? ¿Akiumi? Porque no hago una carta mágica, hago una tirada en un colectivo. Ajá. Y las oportunidades que esta semana te puede tener y tú eliges A o B. Haz de cuenta que esto es muy parecido. No sé si has escuchado este ejercicio. Haz una pregunta y luego abre la Biblia. Ajá, y la hoja que te salga es la respuesta de Dios. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que aquí es a través de algo muchísimo más tangible, que es un símbolo, que es un arquetipo en el cual tiene una representación. Es exactamente lo mismo y el mensaje está claro, ¿ok? Es tu inconsciente eligiendo, ¿sí? No es Dios, y si lo podemos llamar a tu Dios interno, es tu inconsciente. De hecho, en la Biblia se habla mucho del inconsciente, nada más que no le ponemos el contexto de tu inconsciente te ayudará. No, es el Espíritu Santo o cualquier otra cosa, pero tiene un simbolismo. Entonces, eso de repente que dices, ay, hoy pedí una señal y escuché esta canción y wow, me respondió. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí es más práctico. Elige una carta del mazo del tarot, haz una pregunta y vemos qué te responde. Y no es mágica. La respuesta sería esta. Y la pregunta final es, ¿a ti te hace sentido? Sí, no, me diste en el clavo. De hecho, hasta a ti te ha pasado que de repente, yo elijo la carta izquierda y me la manda, y te la manda y dices, no mames, esto está... Me explico, y no sé tu día, y no conozco qué te esté sucediendo. Bueno, sí, pero no lo hago especialmente para ti. Claro. Entonces, y tú ya le das una interpretación. Hay gente que me dice, a mí no me hizo sentido. Ay, qué bueno. O sea, el día que te haga sentido todo lo que si estás de la jodida. ¿Me explico? Entonces, a mí me hizo todo el sentido el lunes, ¿eh? Y pasaron cosas. Hay gente que me dice, ay, qué nervios. ¿Por qué? Si solamente es una interpretación que te hago. Tú decides si la compras o no, ¿sí? Pero no conozco tu día, ni sé qué te está pasando. Y hay gente que me dice, no manches, me leíste. Y yo, no. O sea, no. La verdad leí la carta, ¿no? O sea, no. Tú le das esa situación. ¿Me explico? Entonces, esto es como muy parecido a los horóscopos. Ya. Tú le das una interpretación. Sí, porque en los horóscopos hay una referencia muy clara, ¿no? Cuando hay algo que no me concuerda, digo, ay, no todos los arianos somos iguales. Sí. Cuando hay algo que me encaja, digo, sí, claro, por supuesto, esto sí, hoy sí me estás describiendo. Exacto. Pero cuando hay cosas que no me embonan o que no me gustan, y digo, no, esto es para otro ariano. Ay, papá, mami, no es. Porque es términos generales. Claro. Ese es el punto. Exacto. ¿Sí? Entonces, tú lo vas a hacer personal. Hablas en general, pero hablas de acuerdo a lo que es el concepto. Entonces, claro, lo que yo hago es saco una carta y hablo de la carta. Y entonces digo, a lo mejor esta semana probablemente tienes la oportunidad de... No, te va a pasar. Ajá. Cuídate. ¿Me explico? Cuidado con el chino. O sea, no lo sé. ¿Sí? Hay un programa en las noches, digo, con todo respeto lo digo, que un día me tocó verlo, que es un señor que tira las cartas y usa el tarot de Marsella. ¿No es uno que habla como brasileño? No sé, prefiero no ventilar nada. Y entonces, pero había una mujer que estaba haciendo, me quedó muy marcado que su marido se la había perdido y que no sabían de él durante 4 días y que de repente regresó y que regresó muy cambiado. Y me encantó porque dice, a ver, hija, vamos a hacerte una tirada de tal. Ya se tira. Sí, tu marido se fue, pero porque otra mujer le dio pócima de calzón y que no sé qué. Y yo estaba viendo la tirada y dije, no manches, ¿de dónde vi todo eso? O sea, quiero esto, pero no sé, porque hasta esta carta dice que está en tal domicilio
y estuvo en tal lugar y con tanta gente, y yo así de, ¿y cómo puede ver eso? O sea, dije, neta, hasta la pinche dirección, ahorita me falta un chingo por estudiar. Claro. Porque yo no leo eso que tú estás leyendo. Entiendo que tiene que haber misticismo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, esa parte en la cual se vuelve fantasioso hasta cierto punto o irreal, es lo que le da ese contexto de utópico, como me encanta esta palabra, y dices, ok, respetable, yo no lo manejo así, para mí tiene que ser palpable, está pasando esto, y te voy preguntando, papá es así, mamá es así, así pasó, aquí me dice que está pasando algo muy profundo, probablemente eres una hija deseada, y empieza la historia. ¿Y por qué te lo digo? Mira, aparece esto y esto y esto y esto, y esta es la simbología. Me dice, sí. Entonces tu bronca. Pero te vas hacia la persona, pues, sí, claro, no hacia el tercero. Te estoy leyendo la tirada a ti, exacto, a tu inconsciente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando toco temas de amor, es que no encuentro una pareja, ok. Entonces podemos ver por qué no encuentras la pareja como tú necesitas o como tú quieres. No porque te va mal en el amor. No, porque eso tenemos que analizar tus decisiones. Y ahí, mi amor, necesitas terapia. Lo que te diga de tarot. Claro. Podemos ver por qué el patrón de elegir este tipo de parejas. Y entonces, una tirada que recuerdo mucho, le dije, es que tú no tienes permiso de elegir una pareja porque traes una bronca de gestación, que está pasando esto, y muy probablemente mamá se embaraza de ti para retener al papá, porque está aquí, está claro. Esa chica, pues, ¿dónde lo ves, no? Y empieza ella a decir, sí, de hecho sí, mi mamá me ha platicado, le digo, entonces traes un programa donde por esa memoria que mamá gestó, tú no puedes encontrar una pareja. Chale. ¿Cómo lo solucionamos? Trabajando en la persona, claro. Ya encontramos el problema, ahora hay que trabajar el problema, y eso no se hace con el tarot. Con el tarot podemos ver cómo vamos a hacer una evaluación de tu proceso, porque quiero ver dónde tu inconsciente está atorado. ¿Sí me explicó? No, ya estás bien. O sea, ya aquí ya salió una tirada diferente. ¿Cómo te hace? No, sí, muy bien. Ya traigo pareja. Ok, ya vimos que funciona. Pero le quitas ese contexto y lo vuelves muchísimo más práctico. Uh-huh. No, estoy sin palabras. Ahora, ¿qué carta? O sea, ¿cuántas cartas son en el tarot para empezar? Es un mazo. Ay, no me hagas esta pregunta porque me van a matar. 76, 78 cartas en total. Okay. Son arcanos mayores y arcanos menores. ¿Hay cartas representativas? O sea, lo que voy que sean como muy o más importantes o que tengan más participación, o es general todas por igual. Todas. Por ejemplo, yo nada más ocupo los arcanos mayores, yo no ocupo los arcanos menores. ¿Sí? ¿Qué son los arcanos? Los arcanos son simbolismos. Okay. ¿Sí? Cada carta representa un símbolo, representa un proceso. Okay. Algo que me gustó mucho de esta herramienta, por ejemplo, y lo voy a tener que confesar, cuando tomé mi primer entrenamiento de tarot, fue de un fin de semana. Y yo dije... O sea, ¿tú caíste en esos cursos? No. Mi maestra, que la respeto y la amo mucho, ofreció un entrenamiento de fin de semana. Ok, yo dije, no manches, Iván. Y ella prometió y dice, con esto sabes leer tarot. Es muy buena. Dije, sí te creo, ¿no? Porque sí tengo muchas bases de ti. Pero también aprendí numerología. Otra cosa que no sabías. No, sí también, sí, también sé numerología. No aplico mucho al principio, porque no soy experto, tengo las bases nada más. Entonces lo empiezo a estudiar y dije, wow, eso como que abrió la puerta. Uh-huh. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque ignoro muchas cosas. Claro. Entonces eso llamó mucho mi atención. De hecho, cuando aprendí el tarot fue como esa canastita donde pude poner toda la información que traía. Y dije, ok, ya encontré donde se aterriza. Y me destapó una información impresionante. Pero fue un fin de semana. Uh-huh. Y dije, no es suficiente. Busqué otro maestro que es alumno directo de Jodorowsky, ¿sí? De primera línea. Esta es mi regla. Si voy a aprender una regla, es con una disciplina, es con quien diseñó la disciplina, o primera, máximo, segunda generación. Okay. Ya si voy del que fue, del que hizo, del que... No, ya, como que ya llega la información viciada. Claro, como teléfono descompuesto. Sí, claro. Y con esta maestra fueron casi 2 años. De puro entrenamiento, unos guamazos. El que más recuerdo, y se los voy a confesar, hicimos una tirada sobre misión de vida. Y ve mi tirada y se empieza a reír. Y
le dije, chinga, ¿dónde está la gracia? Que yo todavía no logro verla, todavía me cuesta trabajo. Y me dice, tú vienes de un clan en el cual se cortó la brecha de información. Mínimo pasaron como unos 20 o 30 años de brecha informativa. Y yo, ok. Me dice, tú eres una de las personas de esta generación que se dedica a esto, pero tú vienes de un clan que ya ha hecho esto. ¡Wow! Y dije, ¿quién fue? No sé. Me dice, tu familia es como chamana, como bruja, como algo así. Y dije, no sé. Y yo tengo algo muy particular, que entiendo conceptos muy rápido. De hecho, hasta de repente ya me anticipé y leo el libro y dices, aquí viene esto y esto y esto así. Uh-huh. Y puedo intuir a la gente. Y me dice, nada más que tienes un grave problema. Y yo, ¿cuál? Me dice, eres muy buen maestro, pero eres pésimo alumno. Y yo, ¿cómo le dices tú? Excuse me. Accuse me. Te pagué para que me vengas a insultar. Me dice, no. Ahí es lo que hacemos en terapia. Pagamos para que nos insulten. No, jamás insulto. No, nos agredan. Y me dice, tú ayudas a mucha gente a estar en paz y a ser feliz y libre, pero tú no eres libre. Ay, así como que me empezó a mover y me movió y dije, sí, tienes toda la razón. Oye, empezó, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí me empecé a entrenar, hasta ahora que yo ya empiezo a entrenar gente, pero no para que pongan su negocio de lecturas de tarot, sino como una herramienta y tu maestro personal. Es hoy que tengo que aprender de mí y me tiro mi tirada. ¿Para qué? Para ver cuáles son las oportunidades que tengo para aprender de mí. Esa es la base. Me explico, no puedes leer a otra persona, te tienes que entender a ti primero. Claro. Si no sabemos controlar nuestras vidas. Claro, y entonces es... Ni interpretarlas. Y una de ellas me dice, es que yo hago una tirada a mis hijos, y sin que ellos me platiquen, empieza a salir y dice, mamá, no manches, ¿cómo sabes todo esto? Dice, pero si me lo hago a mí, no sé qué decir. Me hago pedazos, me hago bolas, y las vuelvo a mezclar porque el pinche tarot se equivoca. Uh-huh. Y salen las mismas cartas y dices, no, aquí ya el pendejo soy yo. Y tengo que empezar a hacer un proceso. Por eso, para mí el tarot es un maestro, en lo particular. Y vieras cómo funciona. Al principio sí es una chinga, porque te da cada información que dices, ya no quiero. Que a veces no estamos ni listos para recibir la respuesta, ¿no? Sí, y se vuelve un proceso muy interesante, bastante interesante, quitándole todo ese contexto místico. Y se vuelve muy chida la experiencia. Y te vuelves más claro, porque además despierta, como que tu cerebro abre ciertos canales muy interesantes y te vuelves más intuitivo, te vuelves más receptivo, ¿sí? Y entonces dices, ok, está chido esto. Les he de confesar, yo una vez al año uso el tarot para hacer una limpia energética de mi casa. Qué chingón. Sí, porque de tanta gente que atiendo, de repente sí ¿tanto pinche dañado? Sí, cuando atendía gente presencial, entonces la carga energética que dejan en mi casa, que de hecho mi perrita es un buen detector de cómo viene la gente. Si se les acerca, no viene bien. Si les corre, es así como, mejor ni te metas. O sea, pero es te atiendo desde la ventana. Es una muy buena herramienta en lo personal. Wow, está bastante interesante cómo lo cuentas. Digo, poco o mucho hemos platicado de esto. Creo que es muy poco lo que hemos platicado como tan profundo. Me habías explicado como bases, contextos para hacerme mis tiradas de tarot. En lo particular a mí me han funcionado, me han servido, me han dado como un norte. Ajá. Sobre todo yo que soy tan dispersa, o sea, de verdad no tienen una idea qué dispersa soy. Entonces a mí me daba como un norte cuando me decías tal circunstancia, cuando estábamos pasando lo del problema del negocio, bueno, estaba yo pasando el problema del negocio, me hiciste mi tirada de tarot y bueno, salieron cartas bastante interesantes que me dan como un norte, una esperanza también. Había una carta importante que decía que sí se lograba un resultado favorable, o sea que no me iba a ir yo al bote. No fue como predictivo, simplemente como que con las acciones que estaba tomando yo actualmente me iban a llevar a un buen resultado. Entonces, en mi contexto, pues obviamente, pues nunca lo vi como de manera esotérica. Creo que siempre he sido como de mucha apertura mental. O sea, de verdad, yo sí soy una persona que ha intentado hasta santería y todo. O sea, he ido a consultas de santería, no soy santera ni nada, porque estás en la búsqueda de terapias o de... algo que funcione. Algo que digas, esto me está ayudando, ¿no? Siempre obviamente cargado del lado positivo, o al menos sano. Esa es la idea. Porque
creo que cualquier herramienta se puede usar para ambas cosas, ¿no? O sea, el catolicismo también, cualquier religión, cualquier herramienta se puede usar en dos vertientes, ¿no? Y el tarot a mí me llama mucho la atención cómo lo interpretas. Yo, solo tú me has hecho tiradas de tarot, nunca había ido a ningún lado. No me causaba ni miedo ni conflicto, no era como que yo dijera, ay no, a ver qué chingados me dice, o se me va a morir mañana, o no, como que en mi cabeza no lo relacionaba como con algo malo o peligroso. Sin embargo, sí traía como estas referencias místicas, ¿no? De que, pues, muy predictivos, me iba a decir algo del futuro, si me voy a traer una enfermedad, no sé, y eso da miedo. Creo que eso a mí es lo que me genera miedo, es cuando te dicen algo que no estás listo para escuchar y que puede no ser cierto, por ejemplo, en algo pues místico o esotérico, que te digan, es que yo te veo aquí una enfermedad en 5 años y a lo mejor no la vas a tener, pero ya la traes en tu cabeza y ahora dices, puta, en 5 años yo voy a tener una enfermedad. Y ya lo das por hecho. Y entonces vas a crear todo para crear una enfermedad en 5 años. Porque entonces tienes que confirmar ese paradigma. Exacto, porque lo que decías, pones en la mente la meta y la gente va a hacer pues las acciones para llegar a eso. Si es algo positivo y sano, chingón, ¿no? Claro. Pero cuando no, o sea, ese es el riesgo cuando se usa a lo mejor la herramienta para algo pues esotérico, ¿no? Y en el tema terapéutico, lo poco que lo he compartido con el tarot, porque han sido un par de tiradas nada más también, sí me doy cuenta que me da como claridad. Con tu interpretación logras darme como un panorama un poquito más amplio de cómo estoy ante una circunstancia en la que siento que no hay salida, ¿no? De hecho, me urge una tiradita de tarot, más en lo personal. Aquella vez fue para lo profesional, esta vez es más lo personal. Y siento que deberíamos, quizá a lo mejor en algún momento, darnos la oportunidad de conocer herramientas para interpretar cosas que no somos conscientes, ¿no? A mí, cuando hablas del inconsciente, y desde que llegué a tu terapia, y te lo he dicho infinidad de veces, para mí ha sido un parteaguas total, porque eres la única persona que me ha ayudado a entender por qué nos pasa tanto cagadero, ¿no? Yes. Y por qué es que traemos tanta mierda dentro, ¿no? Y los patrones y las lealtades eran conceptos nuevos para mí, que empezaron a tener mucha lógica con toda la experiencia que tienes, y cuando lo complementaste con el tarot, para mí fue como un wow, o sea, está cabrón. Yo te lo he dicho infinidad de veces, parece que viviste conmigo los 30 años que tenía yo cuando llegué a terapia, porque era impresionante la información que revelaba las cartas y la misma terapia. Entonces, aquí en público yo también te quiero, la verdad, agradecer por toda tu experiencia y por todo tu conocimiento que compartes con nosotros, y tu profesionalismo, porque realmente usar una herramienta para ayudar a la persona, yo creo que es lo más loable, ¿no? No digo que el esoterismo no los quieran ayudar, claro. Simplemente que la información que se da predictiva o futura puede no ser quizá la mejor respuesta, ¿no? Claro. Dice Jodorowsky que el arte que no sana no es arte. Y para mí el tarot es eso, es un arte. Porque necesitas sanar muchas cosas. Como es curioso porque mientras más lo trabajas, más consciente te haces. Quiero compartir algo antes de terminar. Con el tarot entendí una cosa que te he tratado de explicar. De la carta 5, que es el Papa, esa carta cuando sale anuncia que viene un proceso de evolución. En otras palabras, viene un proceso de crisis. Cuando empiezo a entender esa parte, y entonces está la emperatriz, que es un proceso explosivo, creativo, de hacer, y luego viene el emperador, que viene como a estabilizar a la papesa, a la emperatriz, donde empiezo a tener todo un logro, pero después lo tengo que administrar regular, y que me empiece muy chido, y que luego aparece el 5 y dice, ok, relájate, porque ahora viene un reajuste, cabrón. Y es ahí donde digo, ok, la crisis es necesaria porque tienes que evolucionar, y ya hemos hecho un podcast de eso. Pero hoy en lo particular, cada crisis que vivo me pone en prueba, me pone en reto, pero sé que es necesaria. Y algo que te lo he dicho es, yo trabajo, hago 2, 3 ejercicios, porque siempre hay tema, me relajo unas 2, 3, 4 semanas, y luego abro mis brazos y le digo, listo, siguiente putazo. Porque sé que va a venir. Y no sé por dónde, no sé cómo. Y ahorita estoy pasando una situación donde se hizo un reajuste a mi realidad. Y dices, hola, creo que me relajé un chingo. Digo, te tardaste. Pero bueno, entonces ahora sí estoy un poquito en caos. De hecho, lo estábamos hablando ahorita en el desayuno.
Me diste una claridad de pensamiento bastante interesante, gracias por eso. Aquí estamos ahorita, para ayudarnos. Voy a empezar ahorita como a estructurar, de hecho voy a hacer una tirada también. Pero lo que voy es, para mí ha sido un proceso de evolución aprender el tarot. Me falta mucho por seguirlo entendiendo, me gusta mucho quitarle la parte mística, me gusta mucho hacerlo muy práctico, muy tangible, muy real, algo que pueda ser práctico tanto para mí como para la gente. Y no manejo estas palabras mágicas del universo. Y no me gusta, ¿sabes qué? Entonces es un pendejo. Pasa por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Sí? Si haces esto, entras en congruencia, toda la vida ya podrá, Pero para mí ha sido muy importante los simbolismos, la forma en la que se interpretan, que cada vez tienes un poco más de claridad, cada vez puedo ayudar más a la gente. Y como referencia, yo no cobro las tiradas. No cobro una tirada de tarot. ¿Sí? Un donativo sí se hace, claro. Pero no cobro las tiradas. ¿Por qué razón? Porque mi trabajo no es lucrar con ello. Es cuando hago un taller, sí lo cobro, pero es una herramienta que te puede servir a ti y que me puede ayudar a entenderte mejor a ti, claro. No para lucrar con ello. Sí, puedes hacer mejor tu trabajo como terapeuta para ayudar a seguir ayudando a esa persona. Así es, y vuelvo a repetirlo, no lo ocupo como una base esotérica, sino como una base terapéutica. Psicológica, porque tiene muchas bases psicológicas. Okay. Desde la simbología, los arquetipos, la comunicación inconsciente, cómo está planteado todo el tarot, donde no hay una carta mayor que la otra, donde todo es uno, es un elemento orgánico el tarot. Entonces cuando veo una película y de repente pasan escenas, aquí está en 15, aquí está en 2, aquí está en papés, aquí está en fuerza, aquí está en diablo, y es muy chido cómo te empiezas a dar cuenta de cómo el tarot es algo que es orgánico y vives con eso. O sea, el tarot puede ser como cada carta como una parte de la vida. Es un episodio de la vida, desde que naces, hasta que sería la primera, desde que tus papás están en proceso de crear, desde ahí empieza hasta que te mueres, es un proceso evolutivo. Como si cada carta que te sale fuera un episodio de tu vida. ¿En qué momento de mi vida estoy? Saco una tirada, estoy en 5. Crisis. Estoy en crisis. Estoy en 6. Ya pasé la crisis, ya estoy en conciencia. Estoy en 10, tengo que cerrar un ciclo. Claro. Me explico, estoy en 13, tengo que avanzar y cortar con cosas de raíz. Estoy en 20, estoy a punto de resurgir. Claro. En áreas, en proyectos. A ver, ¿cómo voy en este proyecto? A nivel inconsciente, que quede claro. No es predictivo. ¿Cómo está el tema de pareja? Porque también es importante. Y cuando tenía pareja era así de, no manches. Ok, oye, te digo que hice una tirada para ver cómo estábamos y está pasando esto. ¿Te hace sentido a ti? No, que sí, cuando la tenía, ¿no? Entonces, y eso hizo que hiciera muchas cosas muy conscientes. De repente pido guía y tarot, ayúdame a ver, acciones, esto. Que quede claro, no lo ocupo siempre para decir, dime qué hacer. Claro, y ahora no te viene a resolver. Exacto, viene a dar una guía. No. Cuando no sé qué hacer, o cuando me encuentro como bloqueado, es, oye, ¿me ayudas? Por favor, gracias. Claro. Ya sé por dónde, ya sé cómo le puedo ir dando, ya sé hacia dónde me voy a encaminar. Para mí ha sido una herramienta muy interesante que me ha ayudado a entender mejor cómo funciona la gente, a entenderme cómo funciono yo de una forma más sana y más congruente. Y cuando siento que estoy en crisis, ¿qué está pasando? Sí, y pregunto, y checo, y ya, ¿por dónde le doy? Claro. Y izquierda, derecha, por dónde puedo tomar decisiones. Y el tarot me dice, relájate, no es momento de hacer nada, haz una pausa, ¿ok? Muévete, ya es momento de hacer cosas. Claro. Está muy chido. Sí, la verdad es que lo cuentas muy interesante y creo que para mí fue como más fácil aterrizarlo. Con cada carta es como un episodio de vida o una parte específica de la vida, ¿no? Todos vamos a tener crisis, felicidad, abundancia, pues tormentos, miedos, etcétera, ¿no? Creo que son procesos o sentimientos o circunstancias que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida y creo que con eso lo puede aterrizar muy bien, de que cada carta puede representar X parte de la vida y saber cómo nos encontramos en esta situación actual, ¿no? Creo que es así como lo cierro. Ahora me encantaría que nos dijeras un par de beneficios del tarot. Primero que te da claridad. Claridad. Te quita estas telarañas, estos juicios, estos prejuicios que tenemos y te hace ver un panorama que probablemente no ves, porque para mí es un maestro que te da esta claridad, esta guía, este consejo, que te da una dirección y que te permite quitarte este peso, no la responsabilidad, claro. Porque al final de cuentas no va a funcionar si tú no
das pauta, ¿no? O haces acción. Y creo que la segunda muy importante es que esta claridad viene acompañada desde una interpretación que puedes ayudar a entenderte a ti mismo por qué te está sucediendo esto. Y ahí es donde te lo he platicado mucho, es por eso me gusta mucho quitarle estas dimensiones a la vida de por algo pasan las cosas. Sí, pero ¿por qué? Claro. Tiene que haber una razón específica. ¿Eres tú? Dios no creo que sea muy malo y te diga, te odio, cabrón. No, o sea, es ¿qué no estoy haciendo? ¿O qué está sucediendo? Estas respuestas mágicas que nos encanta darle a las cosas de por algo no sucedió. Sí, pero ¿por qué? Es que no era tu momento. Chinga, ¿quién lo dice? Me explico, pero ¿por qué no es mi momento? Porque no estoy listo, pues soy un pendejo, porque ¿qué tengo que hacer? Sí, o a lo mejor soy un pendejo toda la vida y nunca ni fue mi momento. Es ¿por qué Dios quiere esto para mí? Es que tu alma ya tiene un pacto. Sí, pero ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por qué ¿quién se lo autorizó? Porque eso es que tiene que evolucionar, sí, pero ¿por qué así? Sí me explico, o sea, para mí ha sido tan importante entender esas cosas y quitarle esta parte, y entonces comprendes que cuando entiendes esa parte y le quitas la responsabilidad a la vida, algo bien curioso que pasa es que la vida puede funcionar mejor. Y leía una frase que, sin molestar a nadie, que decía, a veces la religión o cualquier otro pensamiento es una forma para justificar tu ineptitud de acción. Y dije, wow, está interesante. Es porque Dios así lo quiso. ¿Ya le preguntaste? Y a lo mejor si no es lo que quiere, ¿cómo sabes qué es lo que quiere? O sea, y si eres tú y tu propio inconsciente diciéndote que sí, tú solito poniéndote el pie, ¿no? ¿Por qué le das un misticismo? Me explico, es que Dios me mandó esa pareja, pues qué gacho, ¿no? O sea, a lo que te mandó, digo así de, ay, como que sí te pasaste, Diosito. Claro. ¿O fui yo? Pero que al final no se va de la responsabilidad, sí, que siempre lo hemos dicho. Sí, y aquí quiero mencionar esto, es, acepto mi responsabilidad, soy un idiota para vivir, que no sé hacer muchas cosas. Que no sé elegir parejas. Claro, y entonces esta maestra me enseñó algo que decía, si tú eres de las personas que todo le dejas a Dios, qué pendejo de tu parte. Porque el día que te vuelva a pasar lo mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Otra vez Dios? ¿Otra vez Dios? Y cuando vas a asumir una responsabilidad. Exacto. Yo ya hice mi chamba, Dios, te toca. Esto sí es un 50-50, pero yo ya me hice responsable, que hablamos de eso. Y el tarot ha sido una herramienta que me ha servido mucho para eso, donde yo la estoy regando, donde mi inconsciente necesita trabajarse. Claro. ¿Por qué está pasando esto y en este momento? Porque tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo, no es destino. Y aplico la de Jung, si no mal recuerdo, el Dr. Hammer. Todo aquello que esté guardado en tu inconsciente mientras no se haga consciente se proyectará en tu realidad y tú le llamarás destino. Así es. Ok, este destino, ¿pero por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué tengo que seguir trabajando? ¿Me explico? Entonces está muy interesante para mí esta herramienta. No, y es una herramienta. Y aparte que la herramienta del tarot, el que se está manifestando o transmitiendo es el inconsciente, ¿no? Sí. Y mucha gente podrá decir, ay, sí, ahora todo es del inconsciente. Y si hacemos memoria, es muy poca de las cosas que hacemos de manera consciente. O sea, realmente el 90% de nuestras actividades se hacen de manera inconsciente. 99. Entonces, vamos a dejarle el 90 para que digan la gente, bueno, si hago algunas cositas conscientes. Pero hasta, o sea, hay mil referencias de que el iceberg, que la puntita es lo consciente, todo lo demás es el inconsciente. Entonces, basándonos en todas esas teorías, ciencias y todo lo que lo hay de respaldo de que el inconsciente es realmente el que gobierna nuestras vidas, el tarot es una forma de interpretar a tu inconsciente, saber dónde estamos parados, cómo lo está interpretando, cómo lo está viviendo o dónde hay que trabajar para entonces seguir avanzando. Entonces, y creo te lo que descifra bien rico. Por ahí comercial, próximamente vamos a abrir un taller. Y vamos a dar un bonus, Iván no sabe de esto, pero las 3 primeras personas que nos compartan que si les gustó el tema, qué fue lo que más les llamó la atención, los primeros 3 les vamos a, bueno, Iván les va a echar una tirada de tarot. Yo se los regalo y que Iván se ponga a darle la tirada de tarot en agradecimiento de un año de los podcasts. Sí, de hecho. Y que creo que va a ser un buen regalo para esas 3 personas que nos manden un mensajito. ¿Básico? No, 3, para que se que se apunten rápido y
que sea un regalito por este año de las de 3 los primeras podcasts. que escriban en la página de Facebook de podcast, Catarsis Podcast, Ajá. que nos dejen ahí un comentario, el que sea, las 3 primeras les doy una Así tirada. es, los primeros 3 mensajitos recibirán su tirada. Va, ¿Te late? Me late. Iván, me late. pues muy emocionante, muy interesante y sobre todo reflejas un gran profesionalismo. Muchas gracias. 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 Pues espero que les pueda servir, ya saben, compártanlo por favorcito, quítense estos estigmas acerca del tarot, es una herramienta muy interesante, y ustedes ya decidan dónde la piensan buscar. Así es. Pues muchísimas gracias, suscríbanse al canal y estamos aquí el siguiente jueves. Muchísimas Cuídense mucho. gracias. Bye. Chao.